al curso de Derechos Humanos de las Mujeres. Es para nosotros un gran honor contar con la presencia de la maestra Alejandra Loya Guerrero, quien va a ser nuestra docente en el día de hoy en este curso. Ale, te doy la más cordial bienvenida en nombre del Consejo de la Judicatura del Estado, del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y el Instituto de Especialización Judicial del Estado de Tlaxcala. Me voy a permitir leer la síntesis curricular de la maestra Alejandra para para presentarla. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una maestría en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid y en una maestría en Derecho Constitucional impartida por la Escuela Libre de Derecho. Es especialista en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona y especialista en justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenta con experiencia docente en diversas universidades del país, así como en la Escuela de Formación Judicial, y ha participado también en los cursos de formación para personas secretarias del Poder Judicial de la Federación, en la Escuela de Formación Judicial, y también se ha desempeñado y ha impartido diversas conferencias y ha sido parte de diversas mesas de diálogo y de trabajo en temas relativos a los derechos humanos y en temas de perspectiva de género. Ale, pues te damos la cordial bienvenida y adelante, te damos el espacio. Ahí estoy ya, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo están todas y todos ustedes? Un gusto estar aquí en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a tener un curso de 2 semanas, de una duración de 2 horas aproximadamente cada uno. Y pues bueno, vamos a estar hablando un poco de todos estos temas que nos decía Juan Ignacio, temas de género, temas de derechos humanos, y esto pues bueno, cómo lo vamos a aplicar en la vía jurisdiccional. Entiendo que la mayoría trabaja en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. No sé si estoy en lo correcto. Sí, este es en lo correcto. Perdón, se me olvidaba explicar un poco la metodología. Vamos a dejar que la mente exponga su clase y al final vamos a resolver algunas dudas si las hubiera para que no perder la secuencia de la presentación. Entonces sí, pero sí, todas y todos los presentes trabajan para el Poder Judicial del Estado. Perfecto, pues qué bueno, los felicito también por querer dar pues un poquito más de ustedes mismos, prepararse. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es les voy a dar algunas herramientas que para mí me funcionan para aplicar la perspectiva de género en distintos ámbitos, ¿no? Sobre todo pues en el ámbito judicial. Entonces, pues aquí les preparé una serie de objetivos que, bueno, no importa, se los digo yo, que más bien va a ser brindarles herramientas teóricas y prácticas para incorporar la perspectiva de género en el análisis, diseño e implementación de políticas, programas y decisiones institucionales, promoviendo siempre la igualdad sustantiva. La verdad es que a mí las clases me gusta que sean un poco más participativas. Entonces, si quieren prender sus cámaras, activar sus micrófonos y aquí lo vamos viendo juntos, pues para mí muchísimo mejor, para que no se convierta en un monólogo en el que no estemos al pendiente, y al revés, pues esta clase que sea para ustedes. Entonces, si quieren prender sus cámaras y interrumpirme, pues háganlo, con toda la confianza. Entonces, bueno, les decía que vamos a tener 4 sesiones y ahora sí que me dieron libertad de cátedra para organizarlas como yo quisiera. Entonces, la primera sesión quiero que sea una introducción al enfoque del género y el marco normativo. Un poco la segunda sesión que sea sobre perspectiva de género como herramienta analítica. La tercera, ver la transversalidad de la perspectiva de género. Y la cuarta, la aplicación práctica, herramientas y retos de la perspectiva de género, ¿no? Entonces, ahora que vamos a ver como quien dice la introducción a lo que viene siendo la perspectiva. Espérenme tantito.
Perdón, es que aquí está en el tribunal y hay muchísimo ruido y no me dejan dar la clase bien. Entonces, bueno, les decía, la primera sesión, que es la que vamos a tener ahorita, es sobre la introducción al enfoque de género y su marco normativo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es el género, ¿no? Y por qué tenemos que aplicar esta perspectiva de juzgar con base en el género de las personas, o por qué hablamos de que tiene que tener una aplicación transversal. ¿De aquí saben la diferencia o alguien sabe lo que es el género? ¿Tienen alguna noción de esto o no? Bueno, les voy a poner una pequeña presentación que tengo para que sea más dinámico, que lo puedan ver. Disculpe, maestra, ¿tiene participación en el chat? A ver, espérenme que apenas... Así. Es el que se asigna cuando nacemos. ¿Género? No, no es el que se asigna cuando nacemos. Conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y tributos para los hombres y mujeres. Exactamente. Sí, no. El género, a diferencia de lo que viene siendo nuestro sexo biológico, no es lo que nos dan cuando nacemos. Nadie nos puede dar nuestro género. No, es el que nosotros nos damos a nosotros mismos, pero a ver, vamos a ver. Esperen, les estoy buscando una presentación, pero tengo súper lento el internet. Entonces me estoy tardando un poquito más.
Ay, no, no la encuentro, pero bueno, ni modo. Así mero. Bueno, entonces, vamos desde el principio. Entonces, ¿qué es el género? El género, pues muchas veces se piensa justamente que es una elección, pero no es una elección. Es como este papel que nos da la sociedad de lo que tenemos que desempeñarnos para ser como unos buenos ciudadanos. Un buen ciudadano, en teoría, haría pues muchísimas cosas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que el ser humano, precisamente lo que decían ahorita, cuando nacen, sí, oigan, es que no sé, el chat lo tengo escondido, no sé cómo ponerlo, entonces si quieren mejor interrúmpanme, porque no lo veo. Entonces, bueno, vamos a tener sexo, género e identidad de género. Entonces, el género que va a ser, pues va a ser más bien el sexo, van a ser las características biológicas y fisiológicas que definen a los seres humanos como hombres, mujeres o personas intersexuales. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ver con una parte biológica, con nuestros cromosomas, que bueno, que ahora sí nos dan cuál es nuestro sexo biológico, que ya sabemos que, pues, ahora sí viene siendo lo que sería ya como te catalogan cuando naces, hombre, mujer, macho o hembra. Da igual. En cambio, el género va a ser una construcción social y cultural que le va a asignar un rol o un comportamiento, atributos y expectativas diferenciadas según el sexo. Entonces nosotros tenemos, tú naces y se te otorga un sexo. Por ejemplo, yo soy Alejandra, a mí, como tengo el aparato reproductor femenino, se me asignó, bueno, tengo el sexo de mujer. Y ahora, como yo soy mujer, se espera que yo actúe de cierta manera. Eso va a ser el género. Estos roles o estos comportamientos o todo esto que la sociedad me ha dicho que yo tengo que hacer para ser una mujer buena, porque las mujeres buenas se comportan de cierta manera, al igual que los hombres. Los hombres cuando nacen deben de tener, por el aparato reproductor que es el que tienen, se les deben de tener cierto comportamiento. ¿Cómo cuál es el principal comportamiento que ustedes pueden ver que se les puede asignar a un hombre o a una mujer? Ahora sí ya tengo abierto el chat. Por ejemplo, yo tengo unos sobrinitos, la vestimenta, claro, desde que estamos ahí en la revelación del sexo, tenemos así de que, bueno, yo mis amigas de que el pastelito rosa, el pastelito azul, rosa de las mujeres, azul de los hombres, les vamos a empezar a comprar la ropita, van a usar vestiditos, los hombres van a usar pantaloncitos, ¿qué más? Por ejemplo, yo tengo unas sobrinitas que, bueno, dos sobrinos, un sobrino hombre y una sobrina mujer. El hombre es el hijo grande y cuando mi prima estaba embarazada, al sobrino hombre le decía, es que tú eres el que la va a tener que proteger. Ahora tú eres el hombre de la casa. Exacto, entonces así, por ejemplo, el hombre de la casa, ¿no? Entonces al hombre se le asigna un papel de protector, ¿no? De que él debe ser el encargado de proteger a la familia. Exacto, los hombres tienen prohibido llorar y las mujeres roles de la casa. Exacto, de que no llores como niña, que les dice, ¿no? O te tienes que aguantar. A ti te voy a meter en clases de fútbol y a ti te voy a meter en clases de ballet. Los juguetes que va a tener cada uno. Sí, por ejemplo, a mí mi mamá no me dejaba jugar a las Barbies con mi hermano, a pesar de que nos encantaba jugar a las Barbies. Y yo, imagínense, era hija, solamente la única mujer con dos hombres, nunca tenía con quién jugar a las Barbies y no los dejaban jugar a las Barbies conmigo. Los lugares exclusivos de baños de hombres y mujeres, sí, las mujeres van a ir acá, los hombres van a ir acá. Entonces, hombre trabajar y mantener a su familia, mujer encargarse de su hijo, se ama de casa, sí. Entonces, si se fijan, este comportamiento que tú tienes que tener
te lo dan incluso desde antes de que tú nazcas, ¿no? Desde que tu mamá se estuvo preparando en su embarazo para que tú nacieras, le empezaron a regalar ropita de cierto color, ciertos juguetes, los nombres, por ejemplo, que el de las mujeres termina con A y el de los hombres terminan con O, y están estos nombres neutros que pueden servir tanto como para mujeres como para hombres. Sí, las mujeres debemos vernos femeninas en apariencia y en comportamiento, los hombres masculinos, etcétera. Todo eso que no es porque ustedes tengan un aparato reproductor implica que vayan a actuar de cierta manera. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el hecho de que yo tenga un aparato reproductor femenino no significa que por default me tiene que gustar el rosa, ni que por default me va a gustar cocinar. Yo les confieso, yo si a mí alguien no me hace comer, no como, que hago casi no tengo tiempo para hacerme de comer. Entonces, esa es la diferencia un poco. El sexo es una característica biológica que no depende de nadie. Y puede haber lo que hablábamos, o sea, hay personas intersexuales, hay hombres, hay mujeres, y esto va a depender, pues ahora sí que sus genitales. En cambio, el género va a ser una construcción social y cultural que va a asignar roles, comportamientos, atributos y expectativas diferenciadas según el sexo. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Por ejemplo, si ustedes se fijan, nosotros tenemos uno, donde es más notable, tenemos un sistema jurídico que copiamos básicamente pues del sistema francés. Si ustedes se van al Código Civil, es tal cual el Código de Napoleón y no tenemos ninguna, casi ni siquiera tenemos reformas en ese sentido. Cuando se hicieron las leyes en México, las mujeres no teníamos derecho al voto. ¿Estamos de acuerdo? Tuvimos derecho al voto en 1953, 1954. Nuestra Constitución es de 1917. Entonces, a mí me encanta decir esta frase que se supone que la justicia debe de ser ciega, pero sí ha tenido una mirada sobre este sistema que vendría siendo como este sistema patriarcal que nos asignó roles de género tanto a hombres como a mujeres. Y a raíz de estos roles de género se legisló. Así nos tocó. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar, tenemos un rol de género que las mujeres somos mejores madres que los hombres, somos mejores cuidadoras. Entonces, la ley dice, casi todos los códigos del país, aunque ya fueron declarados inconstitucionales, que cuando hay un divorcio o una separación de los padres y los hijos son menores de los 12 años, tienen que permanecer con la mamá. Y parte de este estereotipo de género de que las mujeres somos mejores cuidadoras, cuando podría ser que el hombre es mejor cuidador. El estereotipo de género que es que el hombre debe de ser el proveedor y que el hombre se sabe administrar mejor, ¿no? Entonces, tenemos leyes que hablaban antes del matrimonio que decían que el administrador de los bienes eran los hombres, prácticamente pues porque las mujeres no sabemos ser buenas administradoras. Cuando yo estoy muy al revés, yo conozco mujeres que son muy buenas administradoras. O lo que decíamos ahorita, ¿no? Los hombres no lloran, las mujeres deben de ser tiernas. Entonces, eso no va a tener una base biológica, sino una base cultural que aunque no hubiéramos querido, pues se fue al mundo del derecho e incluso a nosotros mismos a la hora de juzgar. Por ejemplo, hay un asunto de la Corte que acaban de resolver apenas el año pasado, un asunto de pérdida de la patria potestad por abandono del domicilio conyugal. Le quitan a la mujer la patria potestad de su hija porque ella la abandonó y la dejó en casa con el papá. Entonces, cuando se empiezan a ver los testimonios y las pruebas y todo, resulta que la mujer se fue porque ella estaba siendo víctima de violencia familiar, porque el esposo pues abusaba de ella. Y en la sentencia de los tribunales locales se ve que empiezan a hacer expresiones los jueces que dicen algo así como que ella lo debió de aguantar todo por su hija, ¿no? Entonces las mujeres
se tienen que sacrificar, tienen que aguantar todo por parte de quien sea, con tal de estar con sus hijos. Entonces le daban, ahora sí como el castigo máximo por abandonar a tus hijos, que es la pérdida de la patria potestad, la pérdida de tener derecho a visitas y convivencias. Y si se fijan, si esta sentencia partía de un estereotipo de género, que es que las mujeres, que una buena madre lo debe de aguantar todo con tal de estar con sus hijos, incluso sufrir violencia. Y si no lo hace, entonces ella es la que está mal y pues merece ser castigada, ¿no? El asunto llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y evidentemente revocaron la sentencia que estaban revisando y le dicen al juez, oye, te tienes que, ¿cómo se dice? Tienes que dejar de hacer este tipo de expresiones como que una buena madre haría esto, una mujer debería de haber hecho esto, que lo deberían de aguantar, que ser madre no implica que tú te tengas que sacrificar. Y si estás saliéndote de un domicilio por violencia, está totalmente justificado. Y de hecho sacó tesis y jurisprudencias que si quieren ahí las pueden checar en el semanario. Vean Patria Potestad, Violencia Familiar y ahí les van a salir las tesis que sacó la Corte. Entonces tenemos lo que viene siendo el sexo y lo que viene siendo el género. El género sí nos es impuesto por la sociedad. La sociedad nos dice qué es lo que tenemos que hacer, pero que la sociedad me lo diga no quiere decir que yo les voy a hacer caso, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aquí entra lo que se conoce como la identidad de género. Entonces, la identidad de género va a ser, no es lo que pasa de afuera hacia adentro, no es como me dicen cómo tengo que actuar, no es este rol de género que me quieren imponer. Mi identidad de género va a ser de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces va a ser este sentido de si yo me identifico o yo me percibo a mí misma en este mundo como hombre, como mujer o como ninguno de los dos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto no depende ni de lo que me diga la sociedad que tengo que hacer, ni del sexo que me fue impuesto, sino de cómo yo me percibo a mí mismo en lo interno. Entonces, ahí es cuando hablamos de identidad de género. ¿Y qué es lo que se ha dicho? Pues que esta identidad de género tiene que corresponder al contexto social. Entonces, con base en esta identidad de género, ¿a qué me refiero con que tiene que responder con el contexto social? ¿A qué nos referimos nosotros? ¿Ustedes cómo creen que podamos aplicarlo esto desde la justicia? Supongamos que yo me llamo Alejandro, pero yo me identifico como una mujer, entonces por lo tanto me dicen todos Alejandra y le pido a mi familia, a mis amigos que me digan Alejandra, pero no sé, a lo mejor estoy en la escuela y cada que toman lista dicen Alejandro. O yo tengo documentos de identificación que dicen Alejandro que no corresponden con mi realidad y con mi contexto social, porque yo me identifico como Alejandra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a raíz de aquí vienen como el derecho, es parte de nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad, de que cada quien se llame como quiera. Entonces, a que se me rectifique, por ejemplo, mi acta de nacimiento con mi identidad autopercibida. Entonces, aquí lo que se hace, y justo también es un tema que fue muy debatido en la Corte, fue pues hacer que esto con lo que yo me identifico, a cómo me identifica la sociedad, se vea también en mis documentos jurídicos. Y a partir de estos criterios salen los criterios, por ejemplo, del cambio sexogenérico por la identidad autopercibida de las personas menores de edad, ¿no?
que fue muy debatido de si los menores de edad pueden o no pueden identificarse como hombre o como mujer, o si se tienen que esperar a que sean adultos mayores. No sé ustedes qué opinión les merece esto. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ya vimos lo que es sexo, ya vimos lo que es género, ya vimos lo que es la identidad de género y ahora vamos a ver lo que es la orientación sexual, ¿no? Y esta orientación sexual ha sido muy criticada, la palabra, porque no es que yo me oriente a algo, no, o sea, o que sea una decisión, por así decirlo, ¿no? Pero lo que significa es esta atracción afectiva que podemos tener, una atracción sexual, afectiva o incluso pues erótica, si lo quieren ver así, hacia otras personas, que pueden ser personas de otro sexo o de mi mismo sexo. Y a raíz de ahí es donde vamos a ver las personas, por ejemplo, que son heterosexuales, homosexuales, bisexuales, etcétera, ¿no? Y empiezan a surgir diversos tipos de problemas en este universo del que les estoy hablando, que se desenvuelve el género. O sea, por ejemplo, yo puedo ser una persona que, por ejemplo, yo soy Alejandra, tengo sexo biológico mujer, mi identidad de género autopercibida es de mujer, y además me gustan los hombres, ¿no? Entonces, yo podría entrar en ser una persona heterosexual, cisgénero, pero no todas las personas van a ser así, ¿no? Entonces empiezan los problemas con el derecho, porque el derecho muchas veces no ve otras realidades, como por ejemplo, si yo tengo un sexo biológico de hombre, pero soy mujer, pero me autopercibo como mujer, entonces ahí lo que vamos a tener es que tenemos derecho a una rectificación que muchas veces nos va a ser negada, ¿no? Entonces empieza a haber diferentes tipos de luchas, por ejemplo, de una mujer trans, ¿no? No va a ser la misma la lucha de una mujer trans a la lucha de una mujer cisgénero. Vamos a tener diferentes problemas cada uno. Entonces, pues bueno, cada quien empieza a tener sus problemas con el derecho construido desde este sistema patriarcal, ¿no? Y ahorita que estamos en la orientación a atracción sexual, vemos, por ejemplo, las personas homosexuales que no se les permitía casarse antes, porque el derecho estaba construido desde esta mirada de cómo debía ser el hombre y cómo debía ser la mujer. Entonces, cada quien empieza a tener sus luchas distintas porque se les reconozca dentro de esta diversidad que puede tener el ser humano, ¿no? O de esta percepción múltiple de cómo nosotros queremos desarrollarnos con otras personas y cómo queremos ver vistos frente a la sociedad. Y esto que les estoy diciendo es algo muy importante porque todos estamos creciendo y deconstruyéndonos día a día. Y, por ejemplo, antes se utilizaba mucho decir de que las personas de la comunidad LGBT y ya, ¿no? Pero ahora no está bien el uso de este lenguaje. Yo creo mucho en el uso del lenguaje porque, pues, cada quien tiene su propia lucha. Cada quien está buscando, porque el derecho le reconozca sus derechos básicos que sí tienen otras personas, ¿no? En el caso del matrimonio era muy evidente porque todos se pueden casar con la persona que aman, menos las personas homosexuales. Entonces, ahí era muy claro cómo el derecho distinguía. O, por ejemplo, todos pueden formar una familia con su pareja, menos las personas homosexuales. Entonces, empezamos a ver, por ejemplo, el derecho a la adopción. Y luego empezamos, todos pueden llamarse como se sienten a gusto, como se perciben frente a la sociedad, menos las personas transgénero. Entonces, así se empieza a hacer las diferentes luchas por estos cambios y que pues, se reconozca el derecho, que entonces no podemos encasillar a todas estas luchas como parte de una comunidad, porque no es así. No tienen los mismos propósitos, ni los mismos objetivos, ni los mismos derechos.
Entonces, pues más bien de lo que se habla es que hay una diversidad sexual y una diversidad genérica, que eso sería como lo correcto. Luego, pasando a esta diferencia del sexo, del género, de identificación sexual, genérica, la atracción sexual, tenemos ahora sí la expresión de género. ¿Y qué va a ser la expresión de género? Como nosotros vamos a expresar nuestro género. Y esto se puede expresar a través de la ropa, a través del lenguaje, de los gestos, ¿de qué más? ¿De qué más se les ocurre? Bueno, de todas las formas de expresión podemos expresar nuestro género. Y esto va a hacer que empecemos a hablar, por ejemplo, de personas travestis, transexuales, transgénero, y se empieza a abrir más estos conceptos que pues al final del día tienden, yo considero, como a la necesidad del ser humano de etiquetar a todo el mundo. Entonces, si tú eres una persona, tú puedes ser, por ejemplo, yo, Alejandra, pero que al final del día soy mujer, me identifico como mujer y me visto como mujer. Pero ¿qué tal que yo me guste vestirme como hombre? Soy mujer, me identifico como mujer. Pero me gusta vestirme, ahora sí que usar pantalones, saco, tal. ¿Cómo o sea, en este universo en el que me quiere etiquetar, que me quieren etiquetar todos los seres humanos, ¿dónde nos etiquetan? Bueno, como la persona transvesti. ¿Por qué? Porque se viste de una manera distinta a la del género como dicen que se tiene que vestir su género. Y es algo muy importante, parece que no, pero para allá vamos. Porque después viene, por ejemplo, el transgénero y transexual. No son lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia o no? O si es correcto el uso de la palabra trans o no. Yo creo que no, es correcto, porque la palabra trans te habla de una transición. De ahí viene, ¿no? Entonces, cuando tú ya pasaste por este proceso de transición, ya no tendrían como por qué seguirte etiquetando que estás en este proceso de transición, simplemente pues ya eres hombre o eres mujer. Pero esa es mi manera de ver las cosas desde mi punto de vista. Pero se utiliza, por ejemplo, una persona transgénero es una persona que está en la transición de cambiarse del género al que se autopercibe. Y la persona transexual, lo mismo, pero con su sexo. Y esto es muy importante y es muy importante el uso del lenguaje porque, por ejemplo, antes o en muchos países del mundo, incluso algunos lo siguen haciendo, la Comisión, más bien la Corte Interamericana del Tribunal Europeo ya dijeron que eran violatorios de derechos humanos. Pero antes te pedían que pasaras por una transición de sexo para que se te pudiera reconocer que eres parte del otro género. O sea, que tienes que pasar por un proceso quirúrgico y hormonal. Entonces, los tribunales internacionales dijeron, no, esto es violatorio de derechos humanos, porque no tienes por qué hacer pasar a una persona por un cambio físico y químico, simplemente para que pueda expresar su género de la manera que le apetezca. Entonces, sí es importante el uso del lenguaje, porque luego, fíjense, al utilizar más estos calificativos, puedes llegar como a reproducir estos estereotipos, como que una persona, por ejemplo, transgénero solo sería tal si ya pasó por este procedimiento, lo cual, pues no. Y sí, es precisamente lo que me ponen aquí. Transgénero se refiere a la identidad de género, mientras que transexual se refiere a la elección de realizar un cambio de sexo a través de tratamientos médicos. Exactamente. Entonces, bueno, este derecho al respeto a la identidad de género es un derecho humano que estaba reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les acabo de dar uno y que es precisamente pues el más reciente
que es el de los menores de edad. Y les voy a dar un número de registro para que lo tengan guardado. Bueno, si mi internet me lo permite. En la primera sala. Aquí se los tengo. Es el registro digital. Se los voy a poner para que lo lean junto conmigo. Ahí está, para que la vean. Ahorita que están ahí, miren, dice. Esta tesis es del 8 de diciembre de 2023. Dice, identidad de género autopercibida. Estándares para salvaguardar los derechos de personas trans que participan en procedimientos judiciales. Dice, hechos. ¿Puedo compartir la pantalla para que lo puedan ver? ¿Sí la ven? Sí, maestra. Perfecto. Bueno, entonces vamos a verlo. Dice, identidad de género autopercibida. Estándares para salvaguardar los derechos de personas trans que participan en procedimientos judiciales. Hechos. Un adolescente trans condujo a una niña a sostener relaciones sexuales con un adulto en un motel de León, Guanajuato. La autoridad ministerial formuló imputación en contra del adolescente por el delito de corrupción de menores en la modalidad de inducir a la realización de una conducta sexual en términos del artículo tal. En diversas ocasiones durante el desarrollo del proceso instaurado en contra del adolescente, se hizo referencia al nombre masculino que consta en sus documentos oficiales. Y las autoridades se dirigieron a ella utilizando pronombres masculinos. Lo anterior, a pesar de que desde la audiencia y formulación de la imputación, la adolescente manifestó a la jueza de control que se sentía más cómoda si se referían a ella utilizando pronombres femeninos y utilizando su nombre elegido o nombre social. Entonces, criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, atendiendo a la obligación de juzgar con perspectiva de género y enfoque de interseccionalidad, cuando intervengan personas trans en procesos judiciales, las autoridades judiciales deberán garantizar que su identidad de género sea respetada a lo largo del procedimiento. Ojo, su identidad de género. ¿Qué quiere decir? Este es un criterio súper importante, ahorita se los vuelvo a poner. ¿Por qué? Porque te está hablando que incluso nosotros como autoridades judiciales no necesitamos que haya un cambio de acta de nacimiento o un cambio legal del nombre para que nos podamos referir a una persona a cómo se identifica o cómo se autopercibe. Entonces, bueno, sigamos. Entre lo que implica, entre otras cuestiones, que se les llame y utilice el nombre y pronombre que hayan elegido. Para ello, en los casos donde los documentos de identidad de una persona trans no reflejen la identidad con la que se han autodeterminado, las autoridades judiciales podrán aclarar por única ocasión esa cuestión en la primera actuación dentro del expediente, haciendo referencia al nombre registral e indicando el nombre y pronombres con los que se identifica actualmente la persona, sin hacer referencia al nombre registral en las posteriores actuaciones. Es decir, sin que le estés incomodando en cada etapa del proceso, incluidas las sentencias que se emitan, y evitar el uso de barras así, o alias, o sea, todo aquello que lleve a que en la sentencia tú estés diciendo, ese no es un nombre real. ¿Me explico? O sea, Juan Pérez, alias Juanita Pérez. No. Juanita Pérez y punto. O alguna otra alternativa para incluir tanto el nombre social como el nombre registral de las personas trans. O sea, eso lo tienes que evitar. Solo en la primera actuación puedes hacer la aclaración, pero en las posteriores ya no. Justificación. El derecho de cada persona
a definir de manera autónoma su identidad sexual y de género, encuentra relación con los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada, al reconocimiento de la personalidad jurídica y al nombre. Por tanto, para garantizar el acuerdo al respeto a estos derechos, es imprescindible que el Estado y la sociedad respeten y garanticen la individualidad de cada una de las personas, así como su derecho a ser tratadas de conformidad con los aspectos esenciales de su personalidad y la facultad legítima de establecer la exteriorización de su modo de ser, de acuerdo con sus más íntimas convicciones. Las personas que se identifiquen con identidades de género diversas deben ser reconocidas como tal, y el Estado debe garantizarles que puedan ejercer sus derechos y contraer obligaciones en función de esa misma identidad, sin verse obligadas a detentar otra identidad que no representa su individualidad. Lo anterior, considerando que una de las formas más comunes de ejercer violencia verbal, simbólica y psicológica contra personas trans es el uso malintencionado o deliberado de pronombres sustantivos y adjetivos de un género distinto a aquel con el cual se identifican para referirse a ellas. ¿Qué opinan? ¿Qué opinión les merece esa tesis también muy debatida de la Corte? Salió por unanimidad, déjenme les digo. ¿Qué opinión les merece? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿La conocían o no la conocían? No la conocía y sí estoy de acuerdo. Muchas gracias, Verónica. ¿Y qué pasa, por ejemplo, o qué creen que pase, no sé, con la seguridad jurídica, de que a lo mejor tú estás condenando a una persona bajo un nombre que no es el legal? Que valoren sus derechos. ¿Saben cuál es el promedio de vida de una persona trans? ¿Cuál es la expectativa de vida? Es de 35 años. Precisamente los estudios hablan de que generalmente es un acto, o sea, psicológicamente es como un acto de tortura que se estén refiriendo a estas personas con un nombre con el que no se identifica. O sea, imagínense. Entonces, a mí me parece una sentencia sumamente relevante porque nos habla un poco de esto de que el formalismo debe ser dejado a un lado para garantizar los derechos, o que el formalismo no puede servir de excusa para no respetar un derecho humano como es la identidad autopercibida. Al extremo que en este caso, imagínense, una niña que se le acusa ahora sí, de prostituir, por así decirlo, a una niña chiquita. O sea, una adolescente, o sea, el asunto que es, a una adolescente se le acusa de llevar a una niña chiquita e inducirla, a una menor de edad, me parece que debe tener 5 o 6 años de edad, a tener relaciones sexuales con un adulto. Un crimen que nosotros podríamos reprobar en su máxima expresión. ¿Estamos de acuerdo? Que nos podrá dar muchísimo coraje, que nos podrá dar muchísimo enojo, pero no perder de vista que esa persona que está sometida a un procedimiento sigue teniendo derechos y que nosotros somos los que tenemos que ser los garantes de esos derechos, a tal extremo que si se identifica como un adolescente trans, entonces, y aquí sí sería trans, fíjense, porque no ha pasado por la transición de género, por así decirlo, legalmente, ¿no? Porque ya legalmente, estando constituido, no tenemos ni por qué hacer referencia a eso, simplemente ella sería una mujer. ¿Me explico? Entonces, a tal grado que el formalismo no puede servir de excusa para no hacer valer otros derechos.
Y hay otra que les quiero enseñar, que también la acaba de ver la Corte, de los menores de edad, de reasignación sexogenérica. Ay, es que estoy en la primera sala. Ay, déjeme lo encuentro, ¿eh? No. O a ver si alguien la encuentra antes y nos comparte el registro. Dice algo así como de autopercibida. Aquí está. Es que mi internet no sirve, pero me les voy a poner las acciones de inconstitucionalidad para que las tengan. Bueno, y básicamente lo que dice, pues es lo mismo, ¿no? O sea, que los menores de edad también tienen derecho a Un momento, por favor, ahorita se conecta la ponente, tuvo un incidente con su equipo. Una disculpa.
Bueno, ¿ya me escuchan? Ay, no. Sí, maestra, sí se escucha. Listo. Perdón, es que estoy aquí en el tribunal y hubo un apagón con la lluvia. No resisten estas cosas. Les estaba diciendo que también está la tesis de la identidad autopercibida de las personas menores de edad. Pero les puse aquí las acciones de inconstitucionalidad que eran. ¿Las tienen en la mano? Así que no me escucho. Ya estoy aquí. Tienen, en el chat les había puesto las acciones de inconstitucionalidad. ¿Se las tienen en la mano para que las revisen? Ándele. A ver, muchas gracias. Sí, porque a mí se me cerró todo lo que tenía. No, esa es la pasada. Les había puesto 2 acciones de inconstitucionalidad del 2022. Era una con su acumulada. En el chat se las puse. Aquí está. Bueno, miren, les voy a dar un amparo en revisión. Es que quiero la acción de inconstitucionalidad, pero no la encuentro. Es del Pleno de la Corte. Se refiere a la 43-2022 y su acumulada 47-2022, maestra. Exactamente, muchas gracias. Precisamente esas meras. Son las que les puse en el chat ahorita, ¿no? Sí, maestra. Muy bien. Sí, exacto. Ay, perfecto, sí, exactamente. Bueno, este asunto, ahora sí les voy a poder poner ya el link para que lo vean. Enviar dirección de enlace. Aquí está. Ese asunto precisamente lo que habla es de los requisitos para que pueda haber este cambio o esta reasignación sexogenérica, y dentro de los requisitos te pedía ser mayor de edad.
Y ahí lo que hace el Pleno es determinar que pues, ese requisito de tener al menos 18 años de edad es inconstitucional porque no guarda relación con el principio del interés superior del menor. Y dicen que no guarda principio con el interés superior del menor porque los menores de edad tienen derecho a desarrollarse pues de una manera propositiva para, pues ahora sí que para lograr su mejor desarrollo. Lo que no se logra si se les obliga a pasar toda su vida bajo, o por lo pronto hasta que cumplan la mayoría de edad, bajo un género con el que no se identifican. Y si ustedes llegan a ver la sesión de la Corte cuando lo discute el Pleno, el ministro Saldívar, que ayer el presidente, es el último que habla y precisamente es cuando dice que se puede equiparar como un acto de tortura, que no se les permita hacer esta reasignación sexogenérica. Y pues bueno, hacen un test de proporcionalidad, que no sé si están como familiarizados con lo que es el test de igualdad, el test de proporcionalidad, pero uno de estos pasos, el último, es ver qué tanto afecta a los derechos de una persona cualquier restricción y qué tanto lo beneficia que haya esa restricción. Y aquí dice, básicamente, que la afectación es una afectación muy, muy grande, porque no toma en cuenta, dice, miren, se los voy a encontrar, dice, vulnera de manera innecesaria el derecho de la niñez a su identidad de género y el reconocimiento de la misma en los registros y documentos de identidad, siendo que se encuentra que hay alternativas que tiene el legislador para respetar el derecho de la niñez y su autonomía progresiva y que al mismo tiempo establezca salvaguardas para cumplir su obligación de proteger a los niños y a las niñas. Entonces, de esto no sé qué opinen, si ustedes están de acuerdo o si no están de acuerdo. O si piensan que tendría que ser algo hasta la mayoría de edad o qué. ¿Qué opinan? ¿Están en un lugar seguro? Aquí no juzgamos. Bueno, básicamente lo que dice la Corte aquí es que no es proporcional la limitante porque se les obliga a las personas menores de edad a detentar una identidad que no corresponde a la de ellos y que si se piden mayores requisitos como la edad, etcétera, se puede ver que hay un cierto estereotipo o prejuicio de que ser trans está mal. ¿Me explico? Entonces, ahí dicen que no tendría una justificación, así como tampoco, y precisamente en este asunto también habla que tampoco puede haber esta exigencia de que pasen por procedimientos quirúrgicos, hormonales, e incluso llegar al absurdo de, porque, bueno, les digo, yo soy maestra también de la clase de Derechos Humanos en la Ibero, y ahí lo veía también con mis alumnos, porque también se ve la posibilidad de que tengas, por muchos decían, bueno, es que los menores de edad están muy chiquitos. Bueno, a menos que haya un procedimiento, una certificación médica o psicológica de que sí es cierto que no se identifica con su sexo. Y la Corte, al dar respuesta a estos planteamientos de exigir mayores requisitos, a los que se le exigen a los mayores de edad, porque los mayores de edad solo te tienes que presentar tú con 2 testigos. Y a los menores de edad decían, pues exigirles mayores requisitos precisamente como un acta de un psicólogo, una certificación médica o incluso ya tener un procedimiento quirúrgico, un procedimiento hormonal.
la Corte dice que es estigmatizante e irrazonable, porque si tú pides estos requisitos, estás partiendo de la idea como que está mal la decisión que está tomando la persona menor de edad y que solo estaría bien si no hubiera lugar a dudas, que la persona que duda es el juzgador, ¿no? No la persona menor de edad que está acudiendo a rectificar su acta de nacimiento. Entonces, lo que dice es la Corte es que basta, o que debería de basar por lo menos la voluntad expresa de la persona menor de edad, incluso aunque suceda sin el consentimiento de sus padres, porque habla de que si no tiene consentimiento de sus padres, lo que puede tener, como no puede estar sin representación en juicio, es asistencia de la Procuraduría de los Derechos de la Infancia. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinen? Sin duda alguna es un tema pues, que ha resultado muy controversial. ¿Qué opinan? Pues bueno, es un tema que habla justo como de lo que les digo, que lo que se debe de adecuar es lo que pasa adentro, esta identidad autopercibida de adentro hacia afuera, y que las personas de afuera no lo deben de comprender, sino lo deben de respetar. Y tratándose pues de personas menores de edad, lo que nos dice la jurisprudencia es que basta su consentimiento, y lo que sí nos tenemos que percatar es que solamente se tenga la madurez, o sea, lo que viene siendo esta autodeterminación progresiva, la madurez de comprender el hecho y sus consecuencias, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta aquí o no? Aproveche. Bueno, entonces seguimos. Entonces, ya que tenemos todo esto hasta aquí, ya nos podemos empezar a dar cuenta de cómo estos roles de género que vamos teniendo, que nos van imponiendo la sociedad, de quién te tiene que gustar, cómo te tienes que vestir, cómo debes de actuar, etcétera, se empiezan a formar estas creencias rígidas de cómo debe ser el comportamiento humano, ¿no? Y estas creencias, pues veíamos, nos las enseñaron prácticamente desde antes de que naciéramos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo unos amigos que tienen puros niños, y su esposa cuando se embarazó hicieron la broma de que iban a juntar para el equipo de fútbol porque tenía puros niños. Entonces, nos van imponiendo estas creencias y nos las dan en la infancia, en la familia, en la escuela, nos los dan los medios de comunicación, la iglesia, las leyes, etc. Entonces, todas estas creencias pues van a ser estos estereotipos de género de lo que tanto hemos hablado. Entonces, pues bueno, tenemos esos estereotipos de género. Ahora, ¿y por qué importa? ¿Por qué es esto importante? Porque es importante descubrir dónde está el estereotipo de género. Por ejemplo, yo les ponía mucho el ejemplo de los menores de edad, porque les puedo asegurar, y no es motivo como de burla ni nada de esto, pero les puedo asegurar que la mayoría, por ejemplo, yo lo veo en mis alumnos, algunas personas sí creen que está mal que los niños, los adolescentes, puedan rectificar sus actas de nacimiento por esta autoidentificación sexogenérica autopercibida. Dicen, no, es que están muy chiquitos para saber, que se esperen. Pero fíjense cómo
muy dentro de esas opiniones, sí puede haber el estereotipo de que ser una persona trans está mal. Ahí está, o sea, como que no lo queremos reconocer, pero ahí está. Entonces, la labor que tenemos que tener nosotros es muy importante, porque un estereotipo es una creencia que generalizada que nos impuso la sociedad. Entonces, imagínense, va a haber casos en los que los jueces van a tener que resolver incluso pese a estas creencias, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que acaba de pasar lo de la independencia, lo de la reforma judicial, que hablamos de independencia, que hablamos de imparcialidad, pues la imparcialidad va a depender que resuelvas incluso a pesar de ti mismo y de tus creencias. Entonces, en todos los casos es donde nos tenemos que preguntar. Aquí, ¿será que la ley tiene un estereotipo? ¿Será que yo estoy teniendo un estereotipo? Por ejemplo, en los casos familiares, ¿será de que de verdad los niños están mejor con su mamá? ¿O yo traigo esa creencia de que generalmente los niños deben de estar mejor con su mamá? O con su papá. A la hora de fijar las pensiones alimenticias. Ver, por eso les digo, no es algo que afecte a las mujeres o a los hombres, sino es tratar, aquí hay una creencia infundada que está justificando mi actuar judicial, sí o no. Entonces, ahí es donde tenemos que encontrar estos estereotipos de género. Yo le voy a negar a esta persona este derecho, pero porque yo creo que está mal o porque está mal, ¿no? Les digo que en materia familiar, pues es bien fácil identificarlos porque traemos todos la creencia de que las mujeres deben de cuidar, que los hijos deben de estar con sus mamás, que las mamás deben de ser mamás. Les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, ahorita que está muy de moda porque se está usando muchísimo en México, el tema de la gestación subrogada. Cuando recién se reguló, los primeros criterios de la Corte salieron como maternidad subrogada. Hasta que la Corte hace un examen de sí mismo y dice, no, nosotros estamos estigmatizando y discriminando al utilizar la palabra maternidad subrogada porque le estás imponiendo la maternidad a una persona que no quiere ser mamá. Cuando tú rentas tu vientre para alguien más, es evidente que no quiere ser mamá. Entonces, ¿por qué te están poniendo la palabra maternidad subrogada? Y vean cómo va cambiando la tesis y ya le llama gestación subrogada y habla de personas con capacidad de gestar. No de madres, ¿no? Porque pues también está este estereotipo de que todas las mujeres quieren ser madres cuando no es así. Y de los hombres, del otro lado, también en materia familiar a mí se me hace muy fácil identificarlos porque sí traemos ese estereotipo que el hombre es el que debe ser el proveedor. Entonces, generalmente condenamos a pensiones alimenticias más altas, si ustedes se van a las cifras, cuando el hombre es el que tiene que dar la pensión alimenticia, es mucho más alta que cuando es la mujer quien debe dar la pensión alimenticia. Claro que en los dos casos los dos dan, ¿no? Porque el que tiene a los hijos bajo su resguardo está dando pensión alimenticia por ese cuidado, pero cuando es al revés y se fija en dinero, se fijan pensiones más bajas. No lo digo yo. Por ejemplo, si ustedes se van también y por ejemplo, las mujeres deben de ser afectuosas, nobles, buenas, cuidadoras. Ustedes sabían, y esto no lo digo yo, lo hice en las matemáticas, que las mujeres por los mismos delitos tienen penas más altas que los hombres. El grado de severidad con el que se le juzga a una mujer por cometer un delito es muchísimo más alto que el del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se enoja. ¿Cuántas veces que le pegan a una y le dice a la familia, no, es que tú lo provocaste, entonces tenemos que tener cuidado de no provocar? Son más fuertes, son más violentos. Entonces, todos estos estereotipos llevan a justificar incluso, por ejemplo, una riña le va a dar a un hombre una pena más baja que el que se le haría a una mujer por los mismos hechos. Porque del hombre se esperaría, por esos estereotipos, que sea fuerte, que sea violento. De la mujer no.
cuando la mujer comete, por ejemplo, un homicidio, tiene penas privativas de la libertad muchísimo más altas que la de los hombres. También están ahorita, estaba checando el otro día, por ejemplo, por el delito de secuestro. Normalmente lo que sucede es, o muchos casos de los que están ahorita, de los que yo estaba investigando, son el típico caso de Florence Cassés, ¿no? Ella no es la secuestradora, alguien más es el secuestrador, pero a ella se le imponen las labores de cuidado, pues ahora sí de las personas que están siendo secuestradas. Y ya cuando los detienen, les imponen el delito de secuestro y a la mujer le ponen la pena más alta que incluso que al propio secuestrador. Y si lo ven también desde una perspectiva de género, sería ¿por qué? Si además ella, y también se le pone por se le junta con el delito de comisión por omisión. Pero ¿qué tanto es verdad que esta mujer podría haber denunciado a su pareja y qué tanto no estaba siendo ella misma víctima? Dice, no considero que en materia penal las penas sean más duras con las mujeres, ya que el sistema judicial tiende a juzgar los delitos en función de los hechos y no del género. De hecho, en muchos contextos las mujeres incluso enfrentan estereotipos que las presentan como menos peligrosas o como madres, lo cual puede influir en decisión. No, miren, la próxima clase les voy a traer un paper para que lo lean de México, súper reciente, que hace la comparativa por los delitos, de las penas, de las condenas, como por el mismo delito y por los mismos hechos, las mujeres tienen penas más altas. Se los voy a traer. Pero es una realidad. Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Bueno, si les parece bien, es que también quiero que participen, que hagan más preguntas. Y no sé si lo dejamos hasta aquí. ¿Seguro que quieren seguir o quieren...? ¿O quieren debatir? Es que son muy poco participativos. Se puede poner ¿dónde está? Se puede poner que estén en equipos y luego que ahorita regresen. ¿Cómo que nos dejaron solos? Pero la persona, a ver, déjenme ver si yo tengo permiso para ponerlos en grupos. Porque les traigo una actividad, bueno, les tengo la actividad de que cada quien piense en 3 frases que se acuerden que hayan escuchado en sus vidas en torno al género, de que las niñas no deben hacer tal, los niños no deben hacer tal. Y que me contesten como esas, o si quieren nos tomamos 5 minutos para que los hagan ustedes en lo personal. Y ya que unas 10 personas, sí, y ya que unas 10 personas nos digan, nos compartan su experiencia, ¿les parece? Les doy unos 5 minutos. Son a las 6:35, que piensen 3 frases que hayan escuchado desde la infancia vinculadas a su género. Y de ahí quiero que me digan cómo esas frases han moldeado sus decisiones, qué efectos ha tenido en su vida cotidiana y en su vida profesional, y esto cómo se puede relacionar con las normas y con las instituciones. ¿Va? Nos regresamos 6:35.
¿Listos? Bueno, por mientras de que se van incorporando los demás, les voy a poner, justamente aquí les tengo el paper para que lo puedan leer, descárguenlo si les interesa, pero es una investigación que hace Reinserta, que es una ONG de que la verdad hacen investigaciones muy interesantes, sobre todo de las mujeres que están privadas de prisión. Y lo que de este estudio es que, por ejemplo, las mujeres reciben en promedio 23 años de prisión por delitos graves, mientras que los hombres por los mismos delitos obtienen 17 años. Claro que habla porque se juzga de una manera más grave a la mujer al cometer un delito, ¿no? De que como una mujer va a cometer un homicidio, un secuestro, etc. Entonces, bueno, ahí está. Miren, por ejemplo, robo, secuestro y homicidio equivalen al 68% de los delitos cometidos por las mujeres encuestadas. Es la misma cifra con los hombres para los ilícitos de hurto, asesinato y violación. Otros de los delitos más cometidos son tráfico, posesión de droga, extorsión, pandilla, asociación delictuosa y delincuencia organizada. La pena más frecuente que recibe una mujer es de 25 años, mientras que la pena más frecuente que recibe un hombre es de 5. Maestra, le están preguntando en el chat que aquí me queda la duda si ellos se juzgan así solo por el hecho de ser mujeres. Pues sí, porque, o sea, si tú te metes a ver el estudio que ya les puse ahí, sí son los mismos hechos, por los mismos hechos y por las mismas agravantes. Y estás hablando que, por ejemplo, que en promedio a las mujeres les dan 23, a los hombres les dan 17. Entonces, ahí puede haber un estereotipo de género precisamente porque como las mujeres somos buenas y dulces y tiernas, el día que te sales de esto, de ser dulce, buena y tierna, pues la sociedad te va a juzgar más fuerte que a un hombre. O sea, no te van a poner la pena mínima. Y ahí están los datos, por los mismos hechos, ya les dije por qué delitos, con las mismas agravantes. Y ahí están todas las cifras y todo. Es muy interesante porque también habla, por ejemplo, del acceso a la justicia, y también tiene que ver con esto, al acceso a la justicia. Los hombres tienen mayor acceso a un abogado o es más fácil para ellos contratar un abogado que para las mujeres. Yo creo que también se debe como a estos factores económicos, ¿no? De que normalmente las mujeres somos dependientes económicamente de alguien y si no lo somos, pues nuestras condiciones financieras normalmente son más precarias que las de un hombre. También puede estar relacionado con eso. Y otra cosa que se me fue que les quería decir, del acceso a la justicia, a los abogados. Y otro dato que me parece sumamente triste es que las mujeres en prisión, la mayoría son mujeres abandonadas. Como la mujer es cuidadora, o se supone, ¿no? Este estereotipo de que la mujer es cuidadora, cuando el hombre es quien está en prisión, le llevan ropa, le llevan comida, o sea, que tiene una mujer en su vida. Pero cuando es la mujer la que está en prisión, su familia no la va a visitar. Normalmente son mujeres solas, abandonadas. Y el estudio también habla de eso. Entonces, esta falta de una red de apoyo, de tener un abogado, de saber en qué va tu juicio, pues también merma en todo esto, ¿no? Pero bueno. Entonces,
¿Quién quiere compartir lo que reflexionó? Si no, les voy a dar así al que toque. A ver, Janet. ¿No está? Bueno, los que me salen aquí. Natalia Badillo. ¿Ya? Badillo. Hay una participación en el chat, maestra. Discriminación laboral. A ver, Eli, dinos aquí, prende tu micrófono. Sí, maestra, la escucho. No, pues coméntanos de lo que pusiste en el chat. Bueno, de los ejemplos que yo puse es la discriminación laboral, pues que las mejores oportunidades muchas veces las tienen los hombres. La brecha laboral, igual, la brecha salarial, pues las mujeres en la mayor parte de los casos ganan menos que los hombres. Y el acoso sexual, pues es más común de hombres hacia mujeres. Muchas gracias. ¿Y a ti eso te ha llevado a algún cambio en tu vida personal o en tu vida profesional? ¿Lo has vivido así? No sé, que a lo mejor no te hayas animado a solicitar un puesto porque la gente te ha dicho que no es para ti o algo así. Pues sí estamos más obligadas a capacitarnos más para tener mejores oportunidades, lo que muchas veces pues no se les solicita al sexo masculino. Gracias. O sea, ¿tú has sentido que para probar que puedes y que eres capaz, se te exige un mayor nivel de profesionalización, por ejemplo, que a tus compañeros? Sí, se nos exige un poco más. ¿Y de qué estereotipo de género crees que pudiera venir esto? Pues machismo. Pero ¿de qué estereotipo? O sea, ¿de qué creencia de que las mujeres qué? Pues que no tienen las mismas capacidades. Sí. A lo mejor como que las mujeres no deberíamos de estar trabajando, que deberíamos estar en nuestra casa. Sí, o sea, los roles domésticos que se les imponían antes a las mujeres. Entonces te tienes que capacitar más para romper con este estereotipo de que tú sí perteneces en tu trabajo. Así es. Sí, muy bien, muchas gracias por compartirlo. Gracias. Y fíjense, en la justicia también tiene mucho que ver hay un estereotipo de que las mujeres somos muy emocionales, que tenemos corazón de pollo, que no podemos ser duras. Entonces, por ejemplo, si ustedes se van incluso a lo de la reforma judicial, váyanse a ver los resultados. En materia penal, sobre todo, vean los votos que tuvieron los hombres y los votos que tuvieron las mujeres. Yo lo estaba viendo esto ayer y sí creo que es este estereotipo de que no podríamos ser duras frente a casos de narcotráfico, de delincuencia organizada, etcétera. O que un juez tiene que ser imparcial, racional, y que las mujeres igual no somos tanto. Puede que haya sido que los hombres hayan hecho mucho mejor campaña que las mujeres en materia penal, pero váyanse a ver, no sé cómo esté Tlaxcala, pero en la Ciudad de México sí fue así. Pero bueno, muchas gracias, Eli. ¿Quién más quiere participar? Yo, maestra, yo lo Sí. manejé en 3 frases para perfecto. manejar, no sé si estén en lo correcto. El que se escuchaba mucho, el de calladita te ves más bonita, la que no enseña no vende,
o ese trabajo es de hombres. Entonces prácticamente va de la mano de lo que ahorita acaba de exponer mi compañera. Aquí el cambio es por parte, por ejemplo, de mi persona, de que no porque esté yo calladita me veo bonita, al contrario, mi voz, mi opinión también es importante tanto como la de mis compañeros, compañeras y la mía. Ahí estoy manejando igualdad. La otra que maneje de lo que no es, la que no enseña no vende, no significa que porque no me vista de alguna manera o esté formada de alguna manera, significa que me van a dar algo más, algo menos, si no es por la capacidad que yo demuestre. Y pues la última es en cuestión del trabajo, que cada quien, pues a veces luego ahí es donde existe un poquito de discriminación, porque si eres mujer no puedes tener, a lo mejor, vámonos a una licenciatura y una ingeniería. ¿Saben qué? No puedes ser ingeniero mecánico porque eres mujer, un ejemplo. Y sí, las mujeres veo que ya van empezando, aparte de lo que es, nosotros somos de abogadas, ya también incursionan las que son en la mecánica, lo que son las astronautas, e inclusive también lo que son electromecánicas, lo que son arquitectas o lo de la materia de la construcción. Eso es lo que a mí me está llamando la atención. Esa es mi participación, maestra. Muchas gracias. Oye, y por ejemplo, a ti en tu vida, cuando estabas decidiendo qué estudiar, ¿crees que esto mermó en ti? A lo mejor en mi persona debo de decir que la mayoría de nosotras somos mujeres. La mayoría es mi mamá, mis hermanas, mis abuelitas, y siempre nos dijeron que no nos dejáramos, digamos, manejar por la sociedad, que es algo difícil, pero que siempre confiáramos en nuestra capacidad y eso. Entonces a nosotros nos dejaron escoger lo que más nos gustara. Pero sí vi con algunas primas, a lo mejor de un poquito lejanas, pero y amigas que no pudieron escoger lo que ellas querían por la situación de que eres niña. Sí. Muchas gracias, sí, tienes mucha razón en eso, de que muchas veces, y no lo hacemos porque nosotras no lo creemos, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, que les comento que soy una mujer con 2 hombres, a mis hermanos, a los 2, los mandaron a estudiar fuera. A mí fue la única que no, y mis papás nunca lo van a reconocer, pero claro que siempre fue porque siempre supieron que a mis hermanos les tenían que dar como más herramientas porque iban a ser los proveedores de sus familias, y yo no iba a tener un proveedor. Y ahora lo que pasa es que todo es al revés, y la que mejor le va profesionalmente de mis hermanos y a mí es a mí. Entonces, pues bueno, discriminación por parte de los padres, Verónica. Leticia Bernal Salazar. Buenas tardes. Bueno, pues es que normalmente los papás somos los que de alguna manera evidenciamos más esa situación. ¿Por qué? Porque yo he visto que donde hay un hijo machista, pues hay una mamá que lo privilegió, que lo ayudó, que lo apoyó, que solventó todas esas situaciones, ¿no? Realmente yo creo que en este caso todas estas situaciones vienen desde la familia, desde los papás, ¿no? Porque nosotros somos precisamente los que enrolamos a los hijos en esa situación. Tú no puedes lavar los trastes porque eres hombre. Tú no puedes limpiar o planchar, hacer determinadas situaciones porque eres hombre. Entonces, la verdad es que en la casa de mis padres ahora, pues el que quiera comer, pues se sirve, ¿no? Porque antes no nos dejaban sentarnos hasta que no comieran los hombres. Y afortunadamente, pues eso ha ido cambiando, pues porque uno también poco a poquito se ha impuesto, ¿no? Pero el que más tiene esa situación es mi papá. Mi papá tiene 88 años. Entonces, él ve mal que mi hijo ayude a lavar los trastes o que nos ayude a poner la mesa. Entonces, él ve que esas situaciones, pues, que no son buenas. Además, por ejemplo, yo que he estudiado y que siempre toda mi vida he trabajado, pues ellos han dicho que yo no soy, en mi familia, hubo 2 hombres y 3 mujeres. Y ahora dicen que no,
que ellos tuvieron 3 hombres y 2 mujeres, porque yo soy como un hombre. Entonces digo, no, yo soy mujer. Y efectivamente, pues los padres somos los que de alguna manera generamos todas estas situaciones. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos tu testimonio. Sí, pero viene de lo mismo, de que son creencias que vamos aprendiendo y que vamos pasando culturalmente. Por eso es una construcción social, ¿no? De que nuestros padres, o sea, tampoco se trata de declararles la guerra a todos nuestros antecesores, no, porque ellos así los educaron. Y a nosotros así nos han educado también. Pues también traemos muchas de esas creencias que vienen de ese lugar, no necesariamente algo diferente, pero pues así es como va cambiando. Por ejemplo, si ustedes se fijan, no sé, si ustedes se van ahí a ver las pinturas hermosas de la Revolución Francesa, van a ver a los hombres con pelucas y con tacones y maquillados, y ahora pues todos esos serían atributos que tenemos las mujeres, pero en ese entonces son los que tenían los reyes de Francia. Entonces va cambiando y así va cambiando el pensamiento y nuestras creencias y cada quien. No sé si alguien más quiera compartirlo, pero ahora los hombres de su experiencia, porque también hay mucha carga ahí. A ver, Eric, que estás ahí, que te ves que estás con tu celular. Eric Lara. Ok. Pues más que nada, estaba yo investigando, es referente a, ¿cómo le diré? A la educación que nos dan en casa, ¿no? Sí, ¿qué te decían en tu casa? En casa nos manejan que los proveedores son los hombres y que no debes de llorar porque eres hombre. Que los trabajos, bueno, yo en mi medio de ambiente la mayoría es el campo, entonces no, los trabajos el campo es para los hombres y la casa es para las mujeres. Entonces ahí como que nos vamos estereotipando. Y la mayoría de mi familia tiene ese estereotipo, ¿no? De, pues el trabajo fuerte o pesado es para los hombres y el trabajo, el de casa es para las mujeres. A mí me tocó, pues, tantito ayudar a mi mamá, ¿no? Mi mamá fue profesionista, entonces a mí mis tíos me hacían burla porque pues yo le ayudaba a mi mamá a lavar. Entonces me decían que era yo niña. Entonces ahí viene como que estar uno estereotipando en ese tipo de situaciones, porque llegó un momento en donde yo sí me enojaba. En lugar de ayudar a mamá, pues me enojaba porque le decía, ¿por qué me pones a hacer eso, no? Si mi familia me hace burla. Y pues esto va relacionando, pues, bueno, yo con mi demás familia. Y, por ejemplo, esto que dices de que el hombre debe ser proveedor, el hombre tiene que estar en el campo trabajando, también es una carga muy fuerte para los hombres, porque entonces el día en el que les va mal económicamente hay que, no, la mujer que no sabe cocinar hay que. Es que ahí, pues estereotipa, porque, bueno, le digo, yo desde mi perspectiva, ¿no? Pues se supone que, o en mi familia, o en mi modus vivendi, es que las mujeres deben saber cocinar. Yo, por decir, como decía la compañera, mi abuelito, si no le gustaba cualquier comida, le aventaba el plato a mi abuelita. Y eso me tocó verlo como 3 veces. Entonces, pues uno se va creando con, a lo mejor ese tipo de reglas
sociales, ¿no? Que, pues si no me gusta, pues yo no como, o yo lo aviento, o digo que sabe feo y lo dejo y me salgo a comer, o cualquier cosa. Y pues, bueno, les digo, yo desde mi perspectiva, no valoramos el sacrificio que ellas hacen, porque no creo que ellas lo hagan, o a lo mejor en mi paladar, mi gusto, no me gusta, pero no creo que ellos, mi mamá, mis hermanas lo hagan como para decir, bueno, lo hago feo para que no coma, ¿no? Pues lo hacen con todo su esmero. Igual uno que va al trabajo, pues trabaja con todo su esmero. Hay veces que no salen las circunstancias por diferentes circunstancias de vida. Pero mira, qué No, interesante eso que dices, porque precisamente si ha sido una regla no escrita que se les ha impuesto a las mujeres, que son las que se tienen que hacer cargo, por ejemplo, de administrar el hogar, que haya comida en el refrigerador, de ir al súper, de hacer comida. Y ahora estamos en una economía pues un poco difícil en la que se complica que las mujeres se puedan quedar en casa como sucedía antes, como mi abuela no trabajaba, se dedicaba al hogar. Entonces empieza a haber esta carga desproporcional que tenemos que salir a trabajar porque pues no alcanza con un solo sueldo, ¿no? Esa es una realidad que estamos viendo la mayoría de las personas en este país. Pero luego la mujer llega a trabajar y tiene que ir al súper, tiene que ver que esté toda la comida en el refri, tiene que hacer de comer. Entonces se empiezan a levantar estas cargas de trabajo en el hogar hacia la mujer. Y eso hace que, por ejemplo, tú, Eric, pues llegas, no tú, no es un ejemplo. Llegas a tu casa, sí, comes, no te gustó la comida, le avientas el plato y luego ella viene, recoge. Pero pues tú te puedes sentar y ver la tele. Tú tienes un derecho, o la mayoría de las familias mexicanas, el único que hace uso de su derecho al descanso es el hombre, es el porque hombre. el derecho a descansar también lo tenemos todos, ¿no? Existe el derecho al descanso. O te puedes poner a estudiar para hacer exámenes, no sé, ir subiendo la carrera judicial. Una mujer igual también lo puede hacer, pero no se va a dormir a las 10 de la noche, como igual se pueden dormir algunos, se duerme a las 3 de la mañana, porque de aquí a que se duerman los hijos, tal. Y ahí es donde empezamos a ver que empieza a haber esta desigualdad económica, que las mujeres no podemos ganar tanto lo que decían ahorita, y no tanto porque no seamos capaces, a lo mejor porque no tenemos el tiempo, porque llegamos a la casa y hacemos esto y no descansamos. Y sabes que sí nos equivocamos a lo mejor en el trabajo, pero porque estábamos muy cansadas, porque no dormí, por todas las cargas extras que hay. Entonces aquí, fíjense, cómo es muy importante la perspectiva del género, porque ustedes, a lo mejor algunos dijeron, bueno, pero, o sea, esta clase es de perspectiva de género y de derechos humanos, no es una clase de terapia, ¿no? De decir nuestros traumas familiares. No, pues es que sí, porque nosotros lo que tenemos que ver es ver qué es lo que sucede en la vida real con estos estereotipos, por ejemplo, el que hablaba Eric de la comida. ¿Y qué creen? Pues se viene este criterio de la Suprema Corte de la doble jornada, donde las mujeres tienen derecho a una indemnización por ese trabajo que hicieron en el hogar, con independencia si tenían algún otro trabajo por el que generaran un ingreso, sino por la indemnización por ese tiempo y por ese trabajo no remunerado que sí desempeñan la mayoría de las mujeres en este país. Te puedo hablar que el último estudio que salió, que hizo el INEGI, habla que las mujeres dedican el 70%, fíjense, el 70% de su tiempo libre al hogar. O sea, no hay 7 cada 10 mujeres llega a su casa a hacer más trabajos de la casa. No llega a descansar, a leer un libro, a ver la película, una serie, no. El 70% de su tiempo libre lo utiliza para hacer trabajos del hogar. Y el resto, pues para dormir y a ver qué más. Entonces, se pensaba que no debían estudiar las mujeres porque los hombres las debían proveer. Entonces, de ahí también viene mucho que las mujeres no debemos estar en muchos espacios.
Y no solo las mujeres, también como nos decía Eric, oye, pues a lo mejor yo también tengo esta carga de que tengo que trabajar todo el día y a lo mejor no ayudo en el hogar porque estoy buscando todo el día, porque yo tengo en mi mente que solamente yo y solo yo puedo ser proveedor. Y esto empieza a mermar en el derecho. Les decía, por ejemplo, las pensiones alimenticias, también esto es un dato duro, son más altas las que se fijan cuando las tiene que pagar un hombre que las que se fijan cuando las tiene que pagar una mujer. Y no les estoy hablando de pesos y centavos, porque podríamos decir, bueno, es que los hombres ganan más. No, no, de que del 20%, por ejemplo, que le pongan a los hombres, a las mujeres les ponen un 10 o un 15, porque dentro de la cabeza del juzgador sigue estando, pues el hombre es el que tiene que proveer. ¿Se fijan? O sea, esto sí impacta en el derecho. Y luego, pues bueno, ya para finalizar, les voy a dejar una pequeña tarea que es leer la recomendación 33 de la CEDAW. Es una recomendación que hace sobre el acceso a la justicia de las mujeres. Y precisamente habla, está chiquitito, por favor, sí léanlo para comentarlo en la próxima clase, pero comentarlo, no que yo se los exponga, sino que es un trabajo grupal. Se los voy a poner aquí. Ahí está. Y de todas maneras, apúntenlo. Es la Convención 33 de la CEDAW, que es la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta convención tiene un comité que se encarga de evaluar cómo están los derechos humanos, pues, en este caso, de discriminación contra la mujer, porque de ahí viene, ¿no? Entonces, lo hace el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. La CEDAW lo saca en el 2015 y se hace un estudio de cómo están los países del mundo, pero sobre todo esta recomendación pues va muy de la mano con lo que estamos viendo y de la realidad de México. Entonces sí, se los encargo que lo lean para la siguiente clase. Y ya no sé si tengan alguna otra cosa que quieran comentar, ya son las 7. Entonces nos vemos el jueves, que tengan muy bonita tarde y utilicen su derecho al descanso todos. Muchas gracias, Ale. Te agradecemos mucho por tu exposición. Y nos vemos el día jueves a la misma hora, por favor. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.